Desde los albores de la fe cristiana, hay un nombre que se repite como un eco de vergüenza y traición: Judas Iscariote, el discípulo maldito, el que vendió al Hijo de Dios. Pero, ¿y si te dijera que su historia es mucho más oscura, más profunda y más incómoda de lo que te han contado? ¿Y si la traición de Judas no fue simplemente un error, sino una parte del plan divino? Judas no era un extraño, no era un enemigo, era parte del círculo íntimo. Uno de los 12. Comió, caminó y lloró con Jesús. Escuchó sus palabras, vio sus milagros, fue testigo de su compasión. No era un farsante. Era alguien que creyó por un tiempo, pero en el corazón de Judas había algo que nunca se rindió del todo. Ambición, control. Una expectativa del Mesías que no encajaba con el humilde, carpintero de Galilea. Tal vez esperaba un rey que derrocara a Roma, un líder político. Tal vez se frustró al ver que Jesús hablaba de amar al enemigo y poner la otra mejilla. Judas comenzó a dudar, y cuando la duda se hace nido, la traición se vuelve inevitable. La Biblia es clara. Judas entregó a Jesús por 30 piezas de plata, un precio miserable, el precio de un esclavo. ¿Cómo es posible que un hombre venda a su maestro por tan poco? ¿Fue por dinero, por ideología o por una desesperada necesidad de forzar la mano de Dios? Aquí es donde la controversia arde. Jesús sabía, desde el principio, uno de vosotros me va a traicionar, dijo durante la última cena. Miró a Judas a los ojos y le dio el pan. En la tradición judía, eso era un gesto de honor, de amistad, de perdón. Jesús amó a Judas hasta el final. Entonces, ¿por qué no lo detuvo? ¿Por qué no evitó la traición? Porque tenía que cumplirse la profecía. Porque el camino al Gólgota no podía evitarse. Porque la cruz era el destino, y Judas fue la herramienta. Eso nos confronta con algo aterrador. Judas fue necesario. Sin su traición no habría redención. Sin su beso no habría cruz. Sin su cobardía no habría salvación. ¿Eso lo hace menos culpable? ¿O lo hace más trágico? Después de entregar a Jesús, Judas fue consumido por la culpa. Intentó devolver el dinero. Dijo: «He pecado entregando sangre inocente». Pero los sacerdotes se rieron en su cara. Judas no encontró misericordia, y en un acto final de desesperación, se quitó la vida. Aquí la controversia se multiplica. Jesús fue crucificado, pero resucitó. Pedro negó a su maestro 3 veces, pero fue perdonado. Tomás dudó, pero fue restaurado. Judas se desesperó. ¿Y si Judas hubiera esperado? ¿Y si hubiera visto al Cristo resucitado? ¿Habría encontrado perdón? ¿Hubiera sido redimido? Muchos padres de la Iglesia pensaron que no, que su traición fue imperdonable, que su alma se perdió. Pero otros, más atrevidos, se preguntaron si Judas no fue también víctima del plan divino. Si fue predestinado a caer, ¿realmente tuvo elección? El Evangelio de Juan dice que Satanás entró en él. ¿Fue poseído? ¿Fue manipulado por fuerzas mayores? Jesús mismo dijo: «Más le valdría no haber nacido». Una frase dura. Pero también dijo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». ¿Incluía a Judas? Hay un manuscrito antiguo, conocido como el Evangelio de Judas, descubierto en Nag Hammadi. No está en la Biblia, pero sugiere una versión radical, que Judas fue el discípulo más fiel, el único que entendió el plan de Jesús, y que lo entregó porque Jesús se lo pidió. Una idea escandalosa, pero que ha resonado en muchos corazones confundidos. La Biblia no lo dice. No afirma que Judas fue obediente, pero tampoco nos da todas las respuestas. Judas es la sombra en el Evangelio. Es el recordatorio de que incluso los elegidos pueden caer, que la cercanía a la luz no garantiza la salvación, que el mayor enemigo puede estar sentado en nuestra mesa. Pero también es un espejo incómodo, porque todos hemos traicionado, todos hemos vendido algo sagrado por plata, todos hemos negado la verdad por miedo o conveniencia. ¿Somos tan distintos de Judas? Esa es la verdadera controversia. No si Judas fue un demonio o un instrumento, sino si su historia se repite en nosotros cada vez que traicionamos el amor, la verdad y la esperanza. Judas no solo traicionó a Jesús, se traicionó a sí mismo. Se perdió no por el acto, sino porque no creyó que aún podía ser perdonado. Y ahí, en esa desesperanza, murió 2 veces. Judas Iscariote. Su nombre es un eco eterno de traición. Su figura, envuelta en sombras, representa lo que el corazón humano puede llegar a hacer cuando pierde el rumbo. No fue un extraño. No fue un opositor declarado. No fue un fariseo, ni un saduceo. Fue uno de los 12. Fue un hombre que caminó con Jesús, que escuchó sus parábolas, que presenció sus milagros. No era ajeno al poder divino. Era parte del círculo íntimo del Maestro. Y sin embargo, su historia se convirtió en el símbolo más doloroso de lo que significa
traicionar la luz desde la cercanía. Judas no vino de la oscuridad, cayó desde la claridad más pura. Pocos personajes en la historia bíblica despiertan tanto rechazo como él. Su nombre es sinónimo de infidelidad, de deslealtad, de perdición. Y sin embargo, su papel en el relato del Evangelio no puede ser ignorado, ni tampoco fácilmente explicado. ¿Cómo es posible que un hombre tan cercano al Hijo de Dios fuera capaz de entregarlo por 30 miserables piezas de plata? ¿Cómo es posible que aquel que vio al ciego recobrar la vista, al muerto levantarse, al cojo caminar, terminara pactando con los enemigos del reino? ¿Qué ocurrió en el alma de Judas? ¿Fue ambición, decepción, confusión o simplemente destino? Aquí comienza la controversia. Porque desde el principio Jesús sabía, no hubo sorpresa en sus ojos, no hubo ingenuidad en su voz. Desde los primeros momentos del ministerio, Jesús reconocía que entre los que lo seguían, había uno que lo traicionaría. El Evangelio de Juan lo deja claro. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Jesús no fue engañado, no fue víctima de una conspiración imprevista. Él sabía que Judas, su discípulo, sería el traidor. Y sin embargo, no lo expulsó. No lo denunció. No lo apartó, y aquí entra el misterio. Si Jesús lo sabía, ¿por qué no lo evitó? ¿Por qué permitió que el traidor permaneciera entre los suyos? ¿Por qué no lo confrontó con fuerza? ¿Por qué le lavó los pies en la última cena? ¿Por qué le ofreció el pan, sabiendo que ese gesto sellaría la traición? La teología se ha enfrentado a este dilema durante siglos. Algunos dicen que Judas fue simplemente un hombre débil, corrompido por el dinero y la ambición. Otros, más osados, sugieren que fue una pieza necesaria en el plan divino, un instrumento de redención, una sombra imprescindible para que la luz pudiera brillar, porque sin la traición no habría cruz, y sin la cruz no habría redención. Judas fue el traidor, pero también fue la llave que abrió la puerta del sacrificio. ¿Pero eso lo justifica? ¿Eso lo redime? ¿Puede alguien ser condenado por cumplir con una parte necesaria del plan de Dios? ¿Es Judas un monstruo? ¿O una víctima? ¿Un instrumento del mal? ¿O un peón en manos del cielo? La Escritura es clara en el hecho de que Judas actuó con libertad. Él fue quien buscó a los principales sacerdotes, él fue quien preguntó, ¿qué me daréis y yo os lo entregaré? Él fue quien aceptó las 30 piezas de plata. Él fue quien guió a la turba armada en Getsemaní. Y fue él quien se acercó a Jesús con un beso falso, símbolo eterno de la traición hipócrita. Pero también fue él quien, al ver las consecuencias de su acto, se llenó de remordimiento. He pecado, dijo, he entregado sangre inocente. Y con esa confesión intentó devolver el dinero. Pero ya era tarde. Los mismos sacerdotes que lo compraron lo rechazaron. ¿Qué nos importa? ¡Allá tú! Y Judas, lleno de culpa, incapaz de soportar el peso de su decisión, se ahorcó. No pidió perdón a Jesús. No esperó la resurrección. No confió en la misericordia. Se rindió. Fue vencido por su propia culpa. La gran tragedia de Judas no fue solo la traición. Fue no haber creído en el perdón. Fue no haber regresado. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero volvió llorando. Tomás dudó, pero terminó creyendo. Judas se encerró en la desesperación, en la sombra, en el abismo de la condena propia. No supo esperar la mañana del tercer día. No supo que la historia no había terminado. Y tal vez por eso su historia aún duele. Porque no solo traicionó a su maestro, traicionó también la esperanza. No solo vendió a Jesús, se vendió a sí mismo. No solo entregó al justo, renunció a su propia posibilidad de redención. Lo más perturbador de la historia de Judas no es simplemente su traición. Lo que realmente sacude el alma es el modo en que su historia se entrelaza con la voluntad de Dios. Porque la pregunta que resuena en lo profundo de cada creyente no es solo por qué Judas traicionó, sino por qué Dios lo permitió. ¿Cómo es que el plan de salvación descansaba en el acto más oscuro de uno de los elegidos? ¿Puede la traición formar parte de la redención? ¿Puede un acto tan vil ser al mismo tiempo necesario? Cuando uno observa detenidamente la vida de Jesús, nota que todo en su camino estaba escrito. Desde su nacimiento profetizado hasta su entrada triunfal en Jerusalén, todo respondía a un diseño divino. Entonces, si la cruz era parte del propósito eterno, Judas también lo fue. El Mesías debía ser entregado, y alguien debía hacerlo. Pero entonces surge otra pregunta aún más desconcertante. ¿Judas fue elegido para traicionar? ¿Fue predestinado a caer? ¿Fue una marioneta, un instrumento sin libertad? La Biblia no da respuestas simples, y quizás ahí radica su fuerza. Nos obliga a mirar al abismo sin garantizarnos una barandilla. Jesús le dijo a Pilato, «Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba». Pero también dijo,
¡Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado! Más le valdría no haber nacido. Estas palabras son fuego, porque reconocen que Judas fue parte del plan, pero no lo absuelven. Fue necesario, pero no fue inocente. Esa es una tensión que el alma humana apenas puede soportar. Y sin embargo, es la misma tensión que experimentamos cuando nos damos cuenta de que, incluso nuestros errores más profundos, pueden ser utilizados por Dios para algo mayor. Eso no los convierte en buenos, pero los redime. ¿Y si Judas hubiera esperado la redención? ¿Y si, en lugar de colgarse, hubiera regresado a los pies de la cruz? ¿Habría sido perdonado? Muchos creen que no, que su traición fue definitiva, que no hubo lugar para él en el amanecer de la resurrección. Pero otros ven en su muerte una tragedia no por lo que hizo, sino por lo que no se atrevió a creer. Porque el mismo Jesús que perdonó a Pedro, que restauró a Tomás, que amó a los que lo abandonaron, ¿no habría extendido su mano al traidor si éste se hubiera postrado arrepentido? Aquí se abre un abismo en el pensamiento teológico. ¿Puede la misericordia de Dios alcanzar incluso al que lo entrega? ¿Hay traición tan profunda que escape del alcance del perdón divino? La Escritura dice que, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Aplica también a Judas? El silencio del Evangelio ante estas preguntas no es accidental. Es una invitación a mirar hacia adentro, porque cada uno de nosotros ha sido Judas en algún momento. Cada vez que negamos lo que sabemos que es verdad, cada vez que vendemos nuestras convicciones por la aceptación de los demás, cada vez que entregamos lo sagrado por un puñado de seguridad, de placer o de poder, no estamos tan lejos de ese hombre de mirada oscura y conciencia fracturada. Todos hemos besado al Maestro y luego huido entre las sombras. La diferencia es que aún respiramos, aún tenemos tiempo. Judas no esperó. No aguantó la madrugada del tercer día, no vio al resucitado, no escuchó la voz que habría podido decirle, «Tampoco yo te condeno». No supo que en Dios hay más gracia que pecado en nosotros. Esa fue su condena, no la traición, sino el abandono de la esperanza. Y aquí radica una de las verdades más crudas del Evangelio. Dios puede usar incluso lo peor de nosotros para cumplir su propósito, no porque apruebe el mal, sino porque su poder es tan grande que lo transforma. Judas no fue una excepción en la historia divina, fue parte de la realidad humana que Dios vino a redimir. Hay algo más que quema. En la última cena, Jesús lavó los pies de todos los discípulos, incluido Judas. Piensa en eso por un momento. El creador del universo, arrodillado ante el que lo iba a traicionar, limpiando el polvo de sus pies. No lo excluyó, no lo denunció, no lo humilló, lo amó hasta el final. ¿Qué clase de amor es ese? Un amor que abraza incluso al que clava los clavos, un amor que perdona incluso antes de ser herido. Ese gesto solo tiene sentido si comprendemos que el corazón de Dios no se rinde, incluso cuando el nuestro ya ha caído, que la gracia no se ofrece solo a los que la merecen, sino también a los que la rechazan, que el amor no depende de la respuesta del otro. Jesús amó a Judas hasta el último segundo, y Judas no supo qué hacer con ese amor. La historia de Judas es también la historia del alma humana, enfrentada a la tensión entre la fe y la desesperanza, entre la luz y la sombra. Es la representación viva de lo que ocurre cuando el corazón deja de creer que el amor puede alcanzarlo. En cada uno de nosotros existe una parte que se parece a Pedro, otra que se asemeja a Tomás, y también, aunque nos duela, una parte que se parece a Judas, porque todos, en algún momento, hemos pactado con el enemigo de nuestra conciencia. Todos hemos sido capaces de callar cuando debimos hablar, de huir cuando debimos quedarnos, de vender la verdad por un precio bajo y pasajero. Pero la diferencia no está solamente en lo que hemos hecho. La verdadera diferencia está en lo que decidimos hacer después. Pedro lloró amargamente. Tomás tocó las heridas. La mujer sorprendida en adulterio esperó su palabra. El ladrón en la cruz reconoció su culpa. Todos ellos encontraron perdón. Todos ellos fueron restaurados, porque todos ellos esperaron algo más. Pero Judas se rindió. No volvió a buscar. No volvió a escuchar. No volvió a amar. Y es ahí donde su historia nos habla con más fuerza. Porque el mayor error de Judas no fue haber traicionado a Jesús. Fue haber creído que esa traición era irreversible. Fue haber decidido que su culpa era más grande que la misericordia. Fue haber creído que su caída era definitiva. La cruz estaba por levantarse. La sangre del perdón estaba por derramarse. El velo del templo estaba por rasgarse. Pero él no esperó. Tal vez esa es la enseñanza final de su vida. Nunca decidas tu destino antes de que Dios haya terminado de escribir tu historia, porque incluso las traiciones más dolorosas pueden ser redimidas. Incluso los actos más oscuros pueden ser tocados por la luz. Incluso el que traicionó al Mesías pudo haber sido perdonado por él.
Jesús nunca maldijo a Judas, nunca lo acusó, nunca gritó su nombre con odio. En el huerto, lo recibió con una pregunta que no suena como condena, sino como una última oportunidad. Amigo, ¿a qué vienes? Amigo, esa palabra retumba. Incluso en el momento de la entrega, Jesús lo llamó amigo, no enemigo, no traidor, no diablo, amigo, porque así es el amor de Dios. Se mantiene firme incluso cuando todo lo demás se derrumba. La traición de Judas fue permitida. Sí, formó parte del plan. También. Pero no fue una sentencia sin retorno. Fue un camino con una salida que él no quiso tomar. El perdón estuvo a su alcance. La restauración no le fue negada. Fue él quien eligió no mirar al cielo, sino al árbol. Fue él quien eligió el nudo de la culpa en vez de la esperanza de la cruz. Y tal vez ese sea el espejo que hoy se nos ofrece. Porque todos, en alguna medida, hemos roto el pacto. Todos hemos sido infieles a lo que amamos. Todos hemos elegido 30 monedas en lugar de un reino eterno. Pero la historia de Judas nos grita que aún en medio del pecado más vil, hay un camino de regreso, hay una mano extendida, hay un Salvador, que todavía llama amigo, al que viene con los labios manchados de traición. El error de Judas no fue irreparable. Su pecado no fue demasiado grande. Lo que lo condenó fue no haber creído en el amor que lo esperaba al final del camino. Por eso su historia no termina con su muerte. Termina en nuestro corazón, cada vez que creemos que ya no hay redención posible, cada vez que pensamos que hemos ido demasiado lejos, cada vez que nos convencemos de que lo que hicimos no tiene perdón. Judas no está ahí solo para ser juzgado. Está ahí para advertirnos, no abandones la esperanza. No le pongas punto final a lo que Dios aún puede transformar, porque el mayor acto de traición no es haber entregado al Maestro, es no confiar en su amor.